la grabación. Y pues vamos a ver de qué va hoy nuestra plática. Acuérdense que si quieren compartir, sus opiniones son bienvenidas, ya sea que las escriban para el final o me las vayan compartiendo conforme voy hablándoles. Y si son un poco dispersos como yo, quizá también quieran anotarlo y esperar a que termine, ¿vale? Entonces, bueno, la plática de hoy se llama Nutrirme sin obsesionarme en el trayecto. Esta orientación alimentaria yo la hago en consulta porque me parece súper importante encontrar nuestra línea media en la cual empezamos a tener conductas que pueden ser de riesgo, de mucha preocupación por nuestra salud, y en qué momento estas conductas dejan de ser sanas. También lo que les voy a compartir mucho son pequeños tips o pautas, invitaciones, que algunas de ellas serán fáciles de hacer, otras no tanto, claro, depende de nuestro poder adquisitivo y de nuestra antojo, hambre, etcétera. No es que no me gusta compartirles como que esto es lo único que existe. Acuérdense que hay muchas cosas, pero esto es como algo que quise hacerlo un poquito más puntual. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las siguientes preguntas, que ya sea que quieran contestarlas ahorita o al final. Lo ideal es que si alguien quiere compartir, pues lo haga ahorita que estamos viendo esta diapositiva. Y la primera pregunta es, ¿qué es ser saludable? Para ti, ¿qué significaría ser saludable en este mundo que todos los días nos repite, hay que ser saludables, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio? ¿No? ¿Alguien quisiera compartir qué significaría para ustedes ser saludable? Ajá, Rigo, adelante. Mm, para mí sería como mantener un equilibrio, no solamente hablando, por ejemplo, de alimentación, Ujú, sino más bien como en varias partes de nuestra vida, o si no es que en toda nuestra vida, en todas las áreas en las que nos desarrollamos, ok, y tal vez no mantenernos como en ese bienestar o en esa plenitud, sino más bien en ese juego de encontrar un equilibrio y jugar con unas cosas y con otras para poder como sentirnos con esa capacidad de poder afrontar cualquier cosa que se nos presente. ok. Sería un poco, Rigo, y me puedes corregir como ciertas, como más de un estilo de vida, ¿cierto? Como Ujú. incluyendo más cosas que Ajá, no se quedan solo en la comida. Ujú. sí. Súper, muchas gracias, Rigo. Jos, adelante. Para mí, ser saludable es que mi organismo pueda responder de manera idónea Ajá, ante algún reto que se presente, ya sea físico, eh, también incluso emocional, etcétera. Es que él tenga todas esas herramientas para poder enfrentar, no sé, una enfermedad, o algo que ponga, pues a prueba, si sí estoy teniendo o no estoy teniendo esa capacidad de respuesta. Eso para mí sería ser saludable. ok, súper, Jos. Es algo un poquito más centrado en el cuerpo, ¿no? Como no, Rigo nos da como esta pauta de como todo lo que nos rodea, y Jos nos da esta pauta como de que mi cuerpo esté bien para reaccionar a lo que suceda, ¿no? Ah, Súper. justo eso. Muchas gracias, Jos. Bueno, ser saludable puede tener un montón de formas, ¿no? Cada uno de nosotros puede y tiene la posibilidad de determinar lo que es saludable para cada quien, porque ser saludable puede abarcar, como bien comentó Rigo, esta parte emocional, eh, de que tengamos una casa en la cual poder estar tranquilos, ¿no? Que la situación de nuestras familias o de nuestros trabajos también nos permitan como estar más tranquilos y afrontar
como bien dice José, lo que va pasando, ¿no? O sea, que mi cuerpo tenga esa capacidad de responder a lo que sea que suceda. También el ser saludable muchas veces se ve como el comer más cosas como verduras, pocas grasas, moverme más, restringirme. También se puede ver cómo quitar mis redes sociales, ¿no? Un tiempo para que pueda alejarme de todo lo que está pasando en los medios y poder estar más centrada, ¿no? Entonces, ser saludable se puede traducir en un montón de cosas. De aquí, lo que a mí me gustaría es que se lleven como esa duda de para ustedes qué significa ser saludable y de una forma más integral hacer caso a estos llamados que tiene nuestro cuerpo de sí, moverse más, dormir mejor, tomar más agua, descansar todos los días, media hora antes de, no sé, de hacer el quehacer. Y también observar que va a haber ciertas conductas de riesgo que nos puedan que nos hagan quedarnos en ese límite de si soy saludable o realmente no, ¿no? Y si no lo somos, no significa que valemos menos o que ya fracasamos, porque acuérdense que la salud tiene tiene un montón de factores, muchos de ellos no los controlamos. Entonces, si yo tengo una predisposición genética a alguna enfermedad, puede que la desarrolle a lo largo de mi vida o puede que no. Y si la desarrollo, no significa que fracasé, no significa que algo hice mal, tampoco significa que estoy condenada, ¿no? A vivir siempre en la preocupación y en el sufrimiento por este diagnóstico. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo identificarías que tu obsesión por ser saludable, es decir, que yo tenga ciertas pautas dentro de mi definición de saludable y que ya no se traduzcan como que son saludables esas conductas, ¿ok? Aquí les voy a dar un ejemplo porque muchas veces no las tenemos tan identificadas. Y es que una conducta de riesgo puede ser que yo todo el tiempo cuando me siento a comer, estoy pensando en que este alimento tiene grasa o tiene mucha sal o tiene, no sé, es un alimento procesado, ¿no? Puede pasar que tengamos muchos pensamientos que tengan que ver con la comida. Entonces, ahí estaríamos en esa línea de si es importante saber qué estás comiendo, pero probablemente si eso te está generando mucho estrés, entonces la relación que tenemos con el cuerpo ya no sería tan saludable, ¿ok? ¿Alguno de ustedes compartiría eh, un ejemplo de esto? Si se les ven algún ejemplo o no. Ujú. Jos, adelante. Ujú. Pues creo que a mí me pasó durante la maestría que justamente yo no era consciente de que de que no consumir algo en la noche era algo que me hacía daño. Y yo recuerdo que esa conversación la tuvimos contigo y con Ceci, donde me explicaron a nivel metabólico y a nivel fisiológico cómo una omisión que yo recuerdo que la había hecho desde la adolescencia, yo creo, Ujú. podía tener implicaciones tan fuertes en mi organismo. Y por ejemplo, eso fue de manera inconsciente. Yo no era, no tenía la formación en esa parte y no tenía tampoco la orientación, de que no cenar, o sea, de que no cenar nada era algo que me estaba preocupando. Y eso, por ejemplo, yo creo que ahí no le decía si era saludable o no era saludable, simplemente yo así como que ya me había acostumbrado y no como que ya así de, es normal que no cene y ya. Ujú. Súper, Jos. Ese es un muy bonito ejemplo porque a veces normalizamos el irnos con la panza vacía a dormir y no tomamos en cuenta a qué hora fue mi última hora de comida, a qué hora voy a desayunar mañana. A lo mejor estoy tan acostumbrada a no cenar que no me permito sentir esas señales de hambre, ¿no? O sea, ese es un ejemplo que podemos encontrar.
en nuestro círculo cercano, así como, ¿y tú cenas? Y muchas veces es, no, yo ya no ceno porque no me da hambre. Pero cuando empezamos a irnos un poquito más atrás y preguntar, ok, ¿qué cenabas o por qué dejaste de cenar? Ah, a lo mejor es, a lo mejor atreviéndome un poquito, Jos, es como, pues me acostumbraron así, ¿no? A que yo no cenaba, no se cenaba en mi casa y pues ya, ¿no? Se me quedó para siempre. Y puede ser que de verdad haya personas que no les dé hambre, porque también puede haber ocasiones en las que comemos ya muy noche y obviamente hambre pues no nos da. Y, o personas que están muy bien habituadas a tener una alimentación de desayuno y comida y ya, y ahí como que no podemos ir en contra tampoco, ¿no? De los deseos de la persona. Pero siempre es observar en mí cómo estoy relacionándome con las creencias externas, ¿no? Que me han dicho que a lo mejor la mantequilla es, voy a usar una palabra, pero es el diablo, ¿no? Pero a lo mejor, pues si yo me pregunto, ¿por qué? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la evidencia? Esto me sucede si lo consumo diario, si lo consumo cada tercer día, etcétera. Entonces hay que ir midiendo las creencias que vienen del exterior y cuáles de esas me están ayudando o cuáles me están perjudicando. Tener esa capacidad de prestar atención a retar las creencias sobre la alimentación, sobre el cuerpo, sobre todo lo que nos han dicho, ¿no? Y eso es algo que ustedes saben, siempre motivo en consulta, estar cuestionando quién me lo dijo, por qué me lo dijeron, cuándo lo aprendí, en qué se traduce en mi vida, ¿vale? Entonces, bueno, hay que notar que puedo relacionarme de una forma más amable de las siguientes formas. Por ejemplo, no estoy pensando en el daño o beneficio que me pueden traer estos alimentos. O sea, ni es que ese alimento por sí solo me va a dar todo el beneficio y me va a curar, ni tampoco me va a enfermar, porque acuérdense que no hay alimentos que por sí solos nos enfermen o nos hagan más sanos. Ningún alimento tiene esa capacidad, porque si así fuera, entonces sabríamos qué alimento es el que nos va a curar y ese todo el mundo diría, pues vete a comprar 3 naranjas y con eso te curas, ¿no? O nunca te atrevas a comer un chicharrón porque eso te mata, ¿no? O sea, no hay ningún alimento que tenga esa capacidad. También es bueno preguntarme cómo puedo disfrutar sin juicios, es decir, al momento de comer, estoy teniendo estas ideas de, ay, esto es puro sodio, ay, esto es, no tiene fibra, ay, esto es, un alimento que debería evitar, ¿no? O sea, dejar un poco que nuestra cabeza pase estos juicios, pero identificarlos y notar si esos juicios nos estresan, porque puede ser que si yo digo, ok, aquí hay una salchicha, y entonces esta salchicha en todos lados me dicen que tiene mucho sodio o que causa cáncer, porque hubo un tiempo, no sé si a ustedes les tocó o recuerden, que la OMS sacó que los embutidos causaban cáncer, ¿no? Entonces toda la gente se volvió loca y dijo, no, las salchichas no, ya nunca vamos a comer. Después se dijo, ok, sí causan, sí, pueden ser un factor de riesgo, pero no vivimos de salchichas, ¿no? O sea, relájense. Entonces ahí es donde podemos notar qué juicios tengo sobre la comida. Y también puedo relacionarme un poco más amable, sabiendo que puedo escoger qué comer sin fijarme en las calorías o las grasas o los azúcares o los aditivos o cualquier cosa que tiene. Si nosotros empezamos a identificar que, uno, me estoy obsesionando mucho con el alimento, dos, ya no estoy disfrutando mi comida, entonces hay que tener cuidado de qué ideas estoy perpetuando, ¿no? Porque a lo mejor ni son mías. Un claro ejemplo es que una de mis tías, que desde hace ya muchos años, una vez me dijo, es que yo voy al IMSS y ahí me dijeron que el mango, pues yo nunca lo puedo comer porque tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces, en temporada de mangos era muy feo porque ella vivía restringiéndose y alejándose del alimento. Y cuando en consulta una vez platicamos y le dije, bueno, la puedes combinar con
alguna grasa, por ejemplo, con semillas, y ahí ya no te eleva tanto tu glucosa. Entonces fue como, ok, gracias por decirme, ¿no? Y después pasó que seguía teniendo como esa idea de que el mango le causaba daño, ¿no? Entonces hay que observar, pues que estas ideas muchas veces ya ni siquiera están actualizadas, ya ni siquiera tienen un fundamento y tristemente son las que más van a abundar y ahí es donde nuestro criterio puede empezar a abrirnos la puerta, ¿no? Entonces, la charla de hoy va a tener ciertas pautas que nos puedan ayudar, sí, a tener una estructura y sí recomendaciones para, por ejemplo, que nuestra glucosa no se dispare o que tengamos saciedad, pero siempre les digo, si alguna de estas pautas les genera estrés o les genera obsesión, entonces la paramos. No hay que replicarla porque nos puede estar llevando a un estado pues no saludable en cuanto a un estado emocional, ¿va? Entonces, para esto, vamos a empezar hablando de lo que es la nutrición. Y este es un proceso que sucede dentro de nuestro cuerpo, el cual no podemos modificar, o sea, no es que decidamos, no sé, que hagamos más un proceso que otro, ¿no? Todos estos procesos van a suceder después de comer o durante que estamos comiendo. Por ejemplo, la digestión inicia en nuestra boca a través de la saliva, para que al final de que pase por nuestra boca, nuestro tracto digestivo, bueno, nuestro esófago, estómago, ya en nuestros intestinos, entonces estos nutrientes pasen a nuestra sangre y de nuestra sangre se distribuyan a nuestros órganos, tejidos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿ok? La nutrición necesita que suceda la alimentación. La alimentación es este proceso de elegir, preparar y consumir nuestros alimentos. La alimentación, bueno, ambas, pero más como para dejarlo un poco más sencillo, la alimentación está relacionada con nuestro entorno, con nuestras tradiciones, con la economía y con el lugar en donde vivimos. Y esto se relaciona con esta diapositiva que tienen aquí, porque tanto nuestra nutrición como la alimentación se van a ver afectados, por ejemplo, de nuestro poder adquisitivo. Es decir, qué tanta variedad de alimentos yo puedo comprar por el dinero que tengo, el dinero que dispongo. Puede ser que a veces demos prioridad a nuestro medicamento o no sé, comprarnos algo que queríamos desde hace mucho en lugar de comprarnos una lata de algo, ¿no? Un alimento medio raro, por ejemplo. También se van a ver afectados por nuestras creencias. A lo mejor han escuchado ciertas religiones que, por ejemplo, ahorita que pasó Semana Santa, pues los viernes las personas que estamos en el catolicismo, pues no comíamos carne, ¿no? Pero también hay ciertas otras religiones que prohíben o no se les permite comer ciertos alimentos. Entonces, eso también va a dictar qué decido o qué no comer. Algo bien importante y que a veces no prestamos atención es que los gustos y los sabores que va a tener ese alimento dictaminan qué voy a preferir comer. Por ejemplo, si yo desde que fui bebé estoy acostumbrado o acostumbrada a comer cosas dulces, entonces de grande voy a poder comer o tolerar cosas dulces sin problema. Alguien que estuvo acostumbrado desde pequeño, pequeña a comer verduras, es más probable que de adulto tenga un mejor consumo de verduras, ¿no? Pero también puede ser que nosotros hubiéramos, no sé, comido muchas verduras de chiquitos y ahora no nos gusten, ¿no? Y también ahí tiene que ver con cómo lo combino, qué preparación tiene, es una preparación cruda o cocida, me gustan todos los ingredientes, la textura, ¿no? Entonces ahí también es algo bien importante de notar. Nuestras actividades y nuestro estilo de vida también dictamina pues qué elegimos para comer, porque si yo tengo un horario de oficina de 7 a 3 de la tarde y a lo mejor en la tarde tengo otro trabajo, pues voy a elegir comer cosas a lo mejor más rápidas, ¿no? Que no necesiten calentarse o que no necesiten una preparación bastante elaborada.
Algo que me gustaría saber si somos conscientes de eso es el lugar donde vivimos. Y es que aquí en Pachuca, creo que bueno, excepto Jos, ella está en la Ciudad de México, pero igual tenemos a la mano tienditas en la esquina con mucha variedad de cosas, ¿no? O sea, podemos encontrar jitomate y también podemos encontrar un pan Bimbo, ¿no? Pero esto no sucede así en todo nuestro país. Uno de los ejemplos que les comento mucho en consulta es Chiapas, donde es más fácil que llegue la coca a que llegue el agua. Entonces, pedirles a las comunidades de Chiapas que beban agua es como pedirles, no sé, una cosa muy difícil, porque no llega el agua potable tan fácil como para nosotros, ¿no? El tiempo de preparación va relacionado con las actividades. Si yo solo cuento con media hora para prepararme mi lunch, pues no me voy a preparar un caldo, ¿no? Que tenga que hacer en la olla express, por ejemplo. La disponibilidad de alimentos también tiene que ver con el lugar en donde vivo, porque probablemente por la región del país yo pueda obtener ciertas verduras o ciertas frutas, ¿no? Algunas verduras en el centro que no encuentro en el norte del país o en el sur. No menos importante, nuestro movimiento corporal también dictamina pues que uno, cuando hacemos ejercicio o movimiento corporal, nos puede dar más hambre. ¿Por qué? Porque estamos gastando más energía. Entonces es natural que si yo muevo mi cuerpo, pues me dé más hambre de forma como una respuesta fisiológica. La genética aquí va muy relacionada al aspecto de nutrición, porque puede haber defectos genéticos que no nos permitan absorber o digerir ciertos nutrientes. Por ejemplo, las personas que viven con enfermedad celíaca o que son alérgicos al gluten, pues no pueden comer trigo, pan, pastas, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí es algo genético lo que está dictando que no puedo comer. Una condición médica también nos puede afectar mis decisiones alimentarias, porque probablemente si yo como brócoli y el brócoli me causa mucha molestia a nivel de mi pancita, entonces pues voy a decidir no comer brócoli, ¿no? O habrá pautas más puntuales que por ciertas condiciones pues no se puedan consumir ciertos alimentos. Y finalmente, una de las pautas para alimentarnos y consecuentemente nutrirnos más importante es la relación con el cuerpo y con los alimentos. Es decir, cómo yo decido qué comer por cómo me llevo con esa comida o con ese alimento. Esto está muy relacionado con la restricción de alimentos por alguna creencia. Por ejemplo, que yo esto que les platicaba, no coma mango porque sienta que el mango me va a elevar muchísimo mi glucosa y entonces me va a dar un coma diabético, ¿no? O sea, eso no va a pasar. O que decido restringir los carbohidratos o el pan, la tortilla, etcétera, para que no suba de peso. Entonces, ahí empezamos a ver ciertas pautas que empiezan a mermar, pues, cómo me relaciono y cómo me nutro posteriormente. Aquí me gustaría invitarles a pensar en este momento de su vida, ¿cuáles serían estos factores que estarían alterando sus elecciones alimentarias? A lo mejor una condición médica o a lo mejor las actividades, que ahorita son vacaciones, para algunos, para otros no. La disponibilidad de alimentos que tengo cercanos a mí, etcétera. Dentro de esto que les platiqué, existen muchos privilegios y para mí es muy importante mencionarlos porque muy pocas veces hablamos de privilegios dentro de la consulta de nutrición y es que el poder adquisitivo es un privilegio. No todas las personas pueden comprar comida todos los días, no todas las personas tienen gas para cocinar o para comprar pollo o carne roja, ¿no? Es un privilegio también el lugar donde vivimos, porque si yo vivo en un lugar donde puedo tener todos los alimentos a la mano versus un lugar que no tiene esa posibilidad, entonces es un privilegio. Si yo tengo una religión que no me prohíbe comer ciertas cosas, entonces también es un privilegio, ¿no?
Entonces, reconociendo nuestros privilegios, puedo escoger comprar, preparar mi comida o mis alimentos. Entonces, ¿qué puedo hacer para nutrirme? Esto de nutrirnos tiene muchas como ventanas, ¿ok? El día de hoy nos vamos a ir a ciertas pautas. La primera de ellas es que identifique mis preferencias. Si yo quiero comer pescado, pero el pescado no me gusta, aunque el pescado tenga omegas o tenga un montón de grasas buenas, mis preferencias alimentarias siempre me van a llevar a elegir otra cosa. Y no está mal, simplemente estamos ubicándonos qué preferencias tengo y a lo mejor cómo puedo ayudarme de esas preferencias para tener un platillo más completo. Por ejemplo, a veces es más fácil encontrar pollo que pescado, porque el pescado nos da como desconfianza, ¿no? De que no esté fresco, por ejemplo. Entonces, si yo decido comer pollo, puedo tener una amplia gama, a lo mejor, de preparaciones. En pescado a lo mejor no, porque o no lo compramos seguido por esto mismo, o no sabemos cómo prepararlo. Entonces, aquí es, ok, mis preferencias es que a mí me encanta el pollo, o a mí no me gusta el pollo, o a mí no me gusta la carne, ¿no? Y desde ahí empezar a notar cómo puedo estructurar mis platillos. Ahora, tipos de preparaciones. Puede ser que a mí me gusten mucho las preparaciones secas, o las preparaciones con caldo, o las preparaciones dulces, o las preparaciones saladas. Y ahí también el reconocer eso nos puede ayudar a, uno, darle variedad a nuestra alimentación, y dos, motivarnos a probar otras preparaciones, porque a veces es como, yo siempre desayuno lo mismo. Ok, ¿por qué no invitamos a lo mejor a una verdura nueva para que te dé otro tipo de sabor o de consistencia, ¿no? Y ahí vamos teniendo un poquito más, una ventanita un poquito más amplia de opciones de prepararnos comida. Identificar dónde puedo comprar, es decir, cuánto tiempo puedo invertir. ¿Cuántos días voy a necesitar ir al súper? Puede ser que alguien vaya diario al mercado u otra persona que vaya solo los domingos, ¿no? Entonces ahí vamos viendo qué me queda mejor. ¿Cuánto dinero tengo para comprar? Si hoy mi gasto es de 200 pesos, pues a lo mejor de acuerdo a mis preferencias decido comprar a lo mejor más pollo que verduras hoy, ¿no? Entonces ahí vamos tomando siempre estas decisiones. Y algo bien importante que no muchas veces tomamos en cuenta es, ¿tengo dónde almacenar mis alimentos? Porque a veces no tengo el refri para guardar todo, ¿no? Es a lo mejor un refri chiquito y entonces no me alcanza para guardar toda mi comida. Entonces, daríamos preferencia a ciertos alimentos no perecederos, ¿no? O a comprar comida que se pueda quedar más tiempo fuera del refri y ya al final a lo mejor sí guardarlo. Entonces, estos dos nos facilitan las decisiones de, ok, obtener los alimentos, ¿ok? Luego, identificar mis horarios. ¿Puedo cocinar diariamente o quizás solo algunos días? Esto es algo bien bonito porque a veces tenemos tiempo para cocinar toda la semana y habrá días que nos superen y entonces decidamos no cocinar diariamente, sino lunes, miércoles y sábado de plano irnos a comer fuera de casa, ¿no? Aquí puedo preguntarme qué días tengo más carga de trabajo, de escuela y de actividades. Tomando en cuenta esto, cómo está mi día, entonces puedo determinar qué días cocino o qué días como fuera de casa o qué días hago una preparación que me lleve media hora. Necesito hacer meal prep, que este es un término que utilizamos para dejar ya preparadas ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo poco tiempo para cocinar, entonces el día domingo hago una olla grande de arroz y a lo mejor me preparo 3 pechugas de pollo con diferentes preparaciones, ¿no? Un día con champiñones, otro con zanahorias y el otro zanahoria y champiñón combinado, ¿no? Y eso yo lo guardaría y ya sería lo que me llevo a cada día a la escuela o al trabajo. Ya no estaría cocinando todo el tiempo. Algo bien importante es identificar mi apetito. O sea, ¿cómo identifico
que ya tengo hambre? ¿Y cómo identifico que ya me llené? ¿A qué hora me da hambre? ¿Me da más hambre en el día o más tarde, a eso de las 6? Como puso Jos el ejemplo, ¿me da hambre en la noche o me da hambre en la mañana, ¿no? En las mujeres el ciclo menstrual puede guiar nuestros antojos. A veces tenemos antojos de cosas muy dulces días previos, y eso puede modificar nuestras decisiones alimentarias, ¿no? Que en esas semanas o esos días previos estemos más inquietas por comer cosas dulces que no comemos regularmente. Y también qué día tengo más movimiento y si ese día que hice más cosas, entonces tuve más hambre, ¿no? O sea, ir como en mí palomeando ciertas cositas que me pueden ayudar a guiarme para que asegure mi alimentación o la pueda hacer de una forma más amable y que no nos genere tanto estrés. Las siguientes propuestas o invitaciones son: una vez que ya sé mis preferencias, que ya sé mis horarios, que ya sé cuánto puedo comprar, que ya identifico mi apetito, la primera invitación es incorporar alimentos que me proporcionen saciedad. En este caso está el grupo de proteínas, que serán las proteínas animales, pero también entran las proteínas vegetales, que están en los frijoles, las habas, lentejas, garbanzos, soya. Hay proteína también en las nueces, pero es una cantidad más pequeña. Entonces, estamos dando prioridad a los que tienen un poquito más de proteínas. ¿Qué otros grupos o qué otros alimentos nos dan saciedad? Los granos enteros, porque nos van a dar fibra y la fibra nos ayuda a mantener un poquito más como que nos dé un poquito de menos hambre o que nos dé hambre no tan pronto. También las grasas son un grupo que nos dan saciedad. Por eso en consulta luego les digo, cuando se comen un taco de carnitas, a veces no quieren comer en todo el día porque nos seguimos sintiendo llenos, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de grasas que estaban en ese alimento. Ya que identifiqué estos alimentos que me proporcionan saciedad, entonces la otra invitación es incorporar alimentos coloridos. ¿Por qué coloridos? Porque ahí yo encuentro los antioxidantes. Y los antioxidantes, acuérdense que nos dan esta protección para que no nos hagamos viejitos, pero también para que nuestros órganos funcionen de una forma pues más bonita, ¿no? ¿Dónde encontramos estos alimentos coloridos? Pues en las verduras, en las frutas, en semillas y en especias. Por ejemplo, en especias podemos encontrar ay, ahorita se me fue, siempre se me olvida, pero por ejemplo al pimentón o al, ay, se me fue, es un polvito rojo que no pica, pero se ocupa para condimentar, ¿no? También la pimienta, por ejemplo, o cúrcuma, que también es una especia, nos puede ayudar a tener este color en nuestra comida. Frutas y verduras, creo que la mayoría de nosotros podría tener en casa, entonces ahí procurar tener no solo papaya, ¿no? Sino tener a lo mejor 2 o 3 opciones diferentes para tener una gama de colores diferentes y por lo tanto antioxidantes diferentes. Otra de las invitaciones es evitar el exceso de alimentos con azúcares añadidos. Ojo, aquí siempre les digo, yo no satanizo ningún alimento, incluido el azúcar, ¿no? Y por años se ha repetido que el azúcar es adictiva, pero no hay hasta la fecha un estudio que compruebe que es el azúcar la que provoca la adicción, porque incluso lo que se dice es sí, el azúcar enciende los mismos centros que se asocian al consumo de otras sustancias, de algunas drogas. Pero esto también sucede cuando comemos y no quiere decir que comer sea una adicción, simplemente estamos yendo a los centros de placer que existen en nuestro cerebro y por eso se relacionó como esta adicción, pero en realidad no hay tales estudios y se han hecho en ratas y muchas veces, aunque se haga en animalitos,
cuando se pasan a los modelos humanos, no hay conclusiones contundentes, ¿ok? Entonces, esta parte de que el azúcar es adictiva, cuestionenla, porque yo me he encontrado un buen de post de el azúcar causa tales cosas porque es la adicción y sabe qué, ¿no? Y muchas personas que no son médicos, ni nutriólogos, ni nada por el estilo difunden esta información y crea mucho daño, porque entonces el que generemos esta idea de la adicción, pues luego nos brinca, ¿no? Como, ay, la adicción al azúcar. O sea, hay que manejarnos con cautela cuando escuchemos estos términos. ¿Dónde los encuentro, estos azúcares añadidos? Pues en las galletas, en algunos yogures de sabor, en el pan, jugos, sazonadores y enlatados. Y no quiere decir que entonces evite por completo estos alimentos. Es el exceso, ¿ok? ¿Puedo comerme un paquetito de galletas hoy? Sí. Mañana también te lo puedes comer. Ya cuando vivimos con más consumo de estos alimentos, entonces ahí sí es como bajarle un poco, ¿ok? Pero no porque nos genere adicción, simplemente porque podemos estar perdiendo la oportunidad de comer otras cosas. Las siguientes invitaciones y es una de mis favoritas para personas que viven con diabetes, que es incorporar la dupla de frutas y semillas. Añadir a las frutas la que quieras, mango, papaya, melón, sandía, ciruelas, kiwi, etcétera. Semillas como almendras, nueces, cacahuates, semillas de girasol, semillas de calabaza, nuez de la India, etcétera. ¿Qué semilla la que puedas comprar? No porque te vendan que la nuez de la India es la maravilla, tienes que comprar esa, no. Puedes comprar, por ejemplo, en este caso, las semillas de girasol pueden ser más baratas que las nueces y las almendras en ciertas temporadas. Entonces, la que tú puedas consumir está bien. Generalmente los cacahuates son un poco más baratos. Entonces, si esa es la que puedes comprar, adelante. Y solo es mantener esta combinación. A lo mejor pones una cucharadita de cacahuates o 2 cucharaditas en tu tazón de fruta, ¿ok? Luego, incorporar distintos grupos de alimentos en nuestros platillos. Por ejemplo, para una persona que es vegana, vegetariana, tenemos estas pautas como de tener una proteína vegetal, que puede ser frijoles, por ejemplo, más un cereal, que puede ser una tortilla. Entonces, un taco de frijoles que lleve, por ejemplo, jitomate picado, cilantro, o al lado una ensalada de pepino, o no sé, una ensalada la que quieran, es una comida completa. No siempre, o más bien no tengamos esta idea de que porque no hay proteína animal, entonces estamos comiendo mal, ¿no? O estamos incompletos en proteína. No, las proteínas vegetales son un alimento súper bonito que nos ayudan con saciedad, con proteína, con fibra y con vitaminas y minerales. Entonces, consuman de estos grupos también. En este ejemplo, puse, por ejemplo, cereales y tubérculos, que serían alguien que me diga un cereal, un alimento del grupo de cereales. Avena. Trigo. La avena, el trigo, ajá. Entonces, yo tengo mi avena o mi trigo. Una proteína que quisieran combinar con estos cereales, alguien que dé una idea, puede ser proteína vegetal o animal. Lentejas. Lentejas. Entonces ahí tendríamos a lo mejor esta dupla que decimos, ¿no? Proteínas vegetales y cereales para tener una proteína completa. Grasas vegetales, a lo mejor me hago una ensaladita y le añado aceite de oliva, por ejemplo. De verduras, ¿qué verduras se les ocurre que podríamos añadir al trigo y a la lenteja? La espinaca. Espinacas. Zanahoria. Y zanahorias, ajá, pepino podría ser, calabacita, ¿no? Brócoli también. Luego frutas, no quiere decir que tenga que estar como formando parte de mi preparación, sino que puede ser mi postre, ¿no? Y a lo mejor en este caso, con el ejemplo
De la avena, a lo mejor las leguminosas irían aparte, ¿no? O podrían ser tortitas de avena con espinaca y a un ladito mis frijoles machacados o hummus, ¿no? Por ejemplo. Puede Ahí ser huevo, huevo. también puede ser huevo porque el huevo entraría en las proteínas, ¿no? Las proteínas animales. Entonces también, ahí se me movió. Luego tenemos incorporar los alimentos naturales por encima de los ultra procesados. Nuevamente, no es por satanizarlos, es porque a nivel nutricional un alimento crudo nos puede dar más vitaminas, minerales, pero también hay alimentos procesados. Por ejemplo, la tortilla sería un alimento procesado. Hablando de procesamiento en alimentos, no es lo mismo un procesado a un ultraprocesado, ¿no? Un ultraprocesado, por ejemplo, sería, ahorita se me fue una Maruchan, ¿no? Por ejemplo, que ya tiene sodio, ya trae las verduritas ahí todas tristes y secas, ¿no? Pero un procesado es la tortilla. Quiere decir que yo de un alimento original, por ejemplo, en este caso el maíz, obtengo otro producto, ¿no? No es malo, todos comemos tortilla y todos decimos come tortilla porque tiene calcio, porque te da fibra, etcétera. Entonces, siempre si vamos a comer alimentos ultraprocesados, no sentirnos mal, simplemente a lo mejor darle variedad de nuestro día a nuestra alimentación, ¿no? Finalmente, dar variedad a mi alimentación, escoger diferentes ingredientes y preparaciones. O sea, siempre les digo, una ensalada no tiene que ser siempre la misma, no tiene que ser lechuga, zanahoria y limón, ¿no? Una ensalada puede ser brócoli, puede llevar nueces, puede llevar pepino, puede llevar pollo o garbanzos o lentejas, un montón de cosas. No nos quedemos con que una ensalada triste de zanahoria con limón y sal ya es la única que voy a preparar toda mi vida, ¿no? ¿Y por qué es importante darle variedad? Porque no todas las vitaminas y minerales las encuentro en todos los alimentos. O sea, hay alimentos, por ejemplo, la zanahoria va a tener más betacarotenos o vitamina A, que serían los carotenoides, que un brócoli, ¿no? Pero una zanahoria no va a tener los mismos antioxidantes que el brócoli. Entonces, si yo solo como mi pechuga asada con mi lechuga y mi zanahoria todos los días, porque eso creo que es sano, entonces estaría dejando fuera una gama de antioxidantes que también necesita mi cuerpo, ¿ok? Entonces, siempre estar en esa curiosidad de inventar cosas. O sea, sí, puedo comer tacos dorados, pero ¿y si los preparas diferente? ¿Y si los acompañas diferente? ¿Y si no solo los haces de pollo? A lo mejor hazlos de frijoles o a lo mejor hazlos de queso o a lo mejor hazlos de espinaca con atún, ¿no? Y vamos encontrando variedad y no nos quedamos solo en los mismos grupos de alimentos. Esto es algo bien común. Si a ti te pasa, no te sientas culpable. Muchas veces la vida nos va dando como esta facilidad para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, si en ti hay algunos días o en tu horario, hay algunas veces que sí puedas consumir más variedad, entonces lo hacemos. Si te vas a la segura, adelante. Tampoco te sientas mal porque todos los días desayunas sándwich. O sea, hay muchas formas también de que te puedas preparar un sándwich, ¿vale? Y no es lo único que comes, eso también es lo importante. No crean que porque, oh, ya me comí un taco de carnitas, ya fallé, ya casi, me va a subir el colesterol. No, porque no es lo único que comes en ese día, ¿no? Quizá el privilegio ahí también es que puedo comerme un taco de carnitas, pero a lo mejor en la mañana me hice un huevo, o más tarde, si me desayuné un taco de carnitas, más tarde puedo prepararme unas enfrijoladas, ¿no? O sea, no es lo único, no fracaso porque estuve comiendo algo que me dijeron que era mal, ¿no? Hago este paréntesis de que en consulta, o al menos conmigo, no existen los alimentos buenos y los alimentos malos,
porque eso se basa en algo que llamamos valor moral de los alimentos, ¿no? En el que si yo como una ensalada, entonces soy mejor persona, soy saludable. Y si yo me como un alimento, una maruchan, entonces soy mala persona y soy una persona no saludable, ¿no? Eso, al menos conmigo, no dividimos, ¿no? Los alimentos son alimentos y los puedo consumir como yo quiera, siguiendo a lo mejor ciertas pautas como estas que les estoy dando, pero lo importante es que aunque yo les dé estas pautas, no crean que porque no siguen las pautas, entonces lo están haciendo mal. La recomendación sería que escojas una. Por ejemplo, si yo me encantan las frutas y todos los días desayuno fruta, la invitación es que añadas semillas y te la lleves así, lunes, martes, miércoles, toda la semana. Ok, ya me acostumbré, ahora ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo empezar a darle variedad, a comprar una verdura que casi no compro. Si alguien vive de calabacitas, entonces, ¿qué pasa? A lo mejor si ahora invito champiñones o invito a más proteínas vegetales, por ejemplo, a los garbanzos, ¿no? Hacerme una ensalada de garbanzos y no hacerme una ensalada de lechuga nada más, sino voy encontrando hay formas de darle más variedad a mi alimentación. Bien importante, la invitación a consumir los entre 25 y 30 gramos de fibra al día, que más o menos se obtienen consumiendo 5 verduras y frutas diferentes. El bajo consumo de fibra se asocia, por ejemplo, desde estreñimiento hasta colesterol alto, porque no tenemos la suficiente fibra que nos ayude a absorber esa grasita que está en nuestro cuerpo. Algo que sí promuevo es el consumo de grasas vegetales por encima de las animales, excepto margarina, porque la margarina es un alimento ultraprocesado que no se sabe ahí bien qué pasa con ella. En este caso, siempre les digo, si pueden consumir mantequilla, puede ser una mejor opción que la margarina. Sé que en casos de personas veganas o vegetarianas, es más común que consumamos margarina, entonces tampoco hay problema y no nos va a causar daño, no nos vamos a morir por eso, ¿no? ¿Qué opciones de aceites vegetales tengo? Pues, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen. Importante revisar, ya hay opciones en los que la misma marca tiene un aceite de oliva para cocinar, o sea que se puede calentar, y un aceite de oliva que es para ensaladas. Sí cambia porque uno resiste un poquito más las temperaturas que el otro. Entonces siempre revisar si mi aceite de oliva resiste temperaturas o es para aderezar. También las encuentro en las semillas, por ejemplo, las nueces, almendras, cacahuates, semillas de girasol, semillas de calabaza, linaza y aguacate. Creo que el aguacate es uno de los alimentos que más podemos hacer nuestro amigo para tener este consumo de grasas y de aceites vegetales. ¿Okay? Finalmente, bueno, casi, escuchar a nuestro cuerpo. Esto es algo que no hacemos mucho y es preguntarle, ¿qué me está pidiendo hoy? Pongamos un ejemplo, a lo mejor a alguna de ustedes les ha pasado que por algún motivo durante una semana, por ejemplo, no consumimos muchas verduras o frutas, ¿no? Y a lo mejor después de esta semana empezamos a sentir, no sabría cómo decirlo, pero a lo mejor como una necesidad de volver a consumir frutas y verduras. Es como, necesito algo fresco, necesito algo, un sabor diferente, necesito, y podemos decir, se me antoja una naranja, por ejemplo, ¿no? Pero también puede ser que nuestro cuerpo a veces nos pida cosas más, pues sí, que no necesariamente sean frutas o verduras, que nos pida a lo mejor unos tacos o unos sopes, ¿no? O unas enfrijoladas o una ensalada. Estar siempre en esta escucha nos puede ayudar a notar qué preferencias tengo de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en esta primera parte? Como, ¿qué me gusta más? ¿Lo salado o lo dulce? ¿No? Y a lo mejor el cuerpo
hoy decimos, no, pues tengo que cenar ensalada porque se me va a echar a perder la bolsa de lechuga que tengo, ¿no? Pero a lo mejor mi cuerpo dice, ay, no, guácala, o sea, no quiero ensalada. Y también está bien hacerle caso y decir, no quiero ensalada, pues que se me antoja, ¿no? Y a veces ahí, en estos casos, es donde tenemos estos problemas de culpa, de decir, tengo ensalada, pero se me antojan, no sé, una crepa, ¿no? Entonces, decidir si yo me voy a comer esa crepa no me hace una mala persona, no valgo menos, no fracasé, no va a pasar nada. Simplemente ese día, por algún motivo, mi cuerpo tuvo esta tendencia y está bien. Ahora, la invitación por excelencia sería evitar restringir cualquier grupo de alimentos, así sean azúcares, así sean grasas, carbohidratos, evitar restringirlos y disfrutar en la medida de lo posible todos los alimentos que como. No siempre se va a disfrutar, eso es cierto, a veces estamos preocupados, cansados en otra cosa y no disfrutamos lo que estamos comiendo y tampoco nos hace menos persona. Acuérdense que si yo restrinjo un alimento, es más probable que yo me dé atracones de ese alimento después. Entonces, muchos de ustedes ya escuchan o ya escucharon en consulta cuando les digo, si hoy se te antoja una Chokis, cómetela hoy. No te esperes al fin de semana porque el fin de semana te vas a acabar el paquete, cuando a lo mejor hoy te pudiste comer 2 o 3 o todo el paquete. Pero siempre restringir nos lleva a un ciclo en donde no lo tengo y cuando lo tengo, entonces puedo abusar porque no sé cuándo lo voy a tener otra vez. Uno de los principios que trabajo mucho en consulta es, siempre tienes permiso incondicional de comer. No importa si en la mañana te comiste 5 sopes, mereces y tienes la posibilidad de volver a comer 8 tacos más tarde. O sea, porque no estamos en este valor que nos dan los alimentos, en este valor moral. O sea, yo no soy menos persona porque hoy comí muchos carbohidratos, ¿no? Porque toda la vida a lo mejor nos han dicho, los carbohidratos engordan, ¿no? Entonces, esas ideas lo que van haciendo es que yo tengo una peor relación con la comida cada vez y al final nos quedamos sin opciones porque decimos, carbohidratos no, bueno, entonces como huevo, no, huevo no porque tiene colesterol. Entonces, ya ni tenemos carbohidratos ni huevo. Frijoles no porque me inflaman. Y cada vez nuestras elecciones alimentarias se van haciendo más pequeñas. Entonces, evitar restringir nos ayuda a, uno, tener variedad de nutrientes, dos, conocer nuestras preferencias y tres, la más importante, evitar el abuso de los alimentos, ¿no? O el consumo desmedido de ciertos grupos. Nótenlo, si ustedes restringen o están restringiendo algún grupo de alimentos, cuando lo tienen, ¿cómo se relacionan con él? ¿Pueden comerse poquito o generalmente comen más? Y un ejemplo aquí es que si yo les dijera, en los próximos 30 segundos van a dejar de respirar y se van a aguantar 5 minutos sin volver a tomar aire, entonces lo más seguro es que ustedes, un segundo antes de que empecemos a contar, jalen mucho aire y nos quedamos ahí. Es natural. Entonces, si yo empiezo a restringir los alimentos, pasa lo mismo. Si yo sé que hoy miércoles puedo comer un pan dulce, por ejemplo, pero no lo voy a volver a comer porque soy adicta al pan dulce, entonces, ¿qué voy a hacer? Comer más pan para que sacie como en ese momento mi restricción. Entonces, no, la restricción nunca será la solución, a menos, eso sí se lo digo, cuando tenemos un problema médico que nos genere dolor, nos genere complicaciones o cualquier otra cosa, ¿no? Ahí sí tenemos que hacer caso a nuestras indicaciones. Pero de ahí en fuera, evitar restringir será una de las pautas que me gustaría que siempre se llevaran. No importa si vives, en este caso, por ejemplo, si vives con diabetes, puedes encontrar una pauta que te ayude a evitar que tus picos de glucosa suban.
Pero si tú te restringes sin comer, por ejemplo, pastel, la próxima vez que tengas pastel enfrente, puede ocurrir que comas más pastel del que naturalmente hubieras comido. Entonces siempre, ok, voy a comer pastel, pero no es lo único que estoy comiendo. A lo mejor ya más temprano me comí pechuga con pimientos o taquitos de carne o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ahí siempre estar al pendiente de qué me estoy restringiendo y por qué lo estoy haciendo. Probablemente haya una idea ya pasado de moda. ¿Okay? Finalmente, el comer es un acto revolucionario y esto yo lo entendí gracias a mis consultantes, porque muchas veces el comer es algo que hacemos de forma mecánica y es algo que asumimos tenemos que hacer para vivir. Pero cuando yo noto que el comer me da energía, me da libertad, me da placer, me conecta con el otro, me lleva a momentos de mi infancia, ahí es cuando el comer es un acto revolucionario. Porque todos nosotros podemos recordar una comida que digamos, wow, esa comida a mí me encanta. Y cuando la como, salivo más y me acuerdo que, no sé, ese día estaba en el bosque y alguien preparó carne asada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el comer es un acto revolucionario. No lo hagan menos. No disminuyan el comer a algo mecánico, a algo ay, qué aburrido. O sea, no inviten al ingrediente del placer a estar presente en sus comidas. Y cuando no puedan disfrutar, tampoco pasa nada. Finalmente tenemos más oportunidades en nuestro día a día para volver a conectar un poco con eso. El comer nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Nos enseña de procesos, de cooperación. Es la celebración de lo que somos como cultura y sociedad. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de cocina que tenemos, ¿no? O sea, podemos identificar ciertas, por ejemplo, la cocina francesa, o la cocina italiana, o la cocina que estadounidense y mexicana, y eso también habla de nosotros como cultura, ¿no? Entonces, no se queden con que la alimentación es un proceso aburrido, es un proceso rígido, es un proceso lleno de reglas, porque las reglas están para cuestionarse. Entonces, todas estas invitaciones que les di, espero que les sean de ayuda para recordarlos en el día a día, y si no se acuerdan un día sí y un día no, no pasa nada. Ver cuál de todas estas es viable para ustedes, decir, ok, ¿qué alimentos me dan saciedad a mí? Ah, pues a lo mejor el pollo, ¿no? Más que el pescado. Y optar también por esos alimentos que nos dan beneficio en ciertas cosas, ¿ok? Entonces, ese fue nuestro eh, archivo que les quería compartir hoy. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Tiene dudas? ¿Opiniones? Los hice bolas, les resolví algo. Adelante. Yo parece que escuché, pero no lo alcancé a notar. ¿Por qué debemos comer verduras crudas? O sea, guisadas o sea, normalmente estamos acostumbrados a guisarlas, pero ¿por qué las debemos consumir verdes? Y bueno, no solo verdes, también de color como el pimiento amarillo, rojo y verde, el rábano rojo, pero crudos. ¿Por qué crudos? ¿Porque es fibra? Es fibra, pero también hay ciertos alimentos, todos los alimentos, o la mayoría de ellos, van a perder nutrientes en los procesos de cocción. Principalmente la vitamina C y las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles serían las del complejo B. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la vitamina A es una vitamina liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que es grasita, ¿ok? Se disuelve en grasita. Entonces, si yo tengo esta vitamina,
y la llevo a cocción en un medio grasosito, a lo mejor se conserva mejor esa vitamina, a que si yo la llevo a una cocción, a un hervir, por ejemplo. En el caso de las verduras, cuando las llevamos a hervir, se recomienda no sea más de 8 minutos. Después de los 8 minutos ya hay pérdidas significativas, por ejemplo, de vitamina C. Entonces, no es que vivamos de verduras crudas, porque también necesitamos, pues a veces, llevarlas a este proceso de cocción. ¿Por qué? Porque a nivel de fibra también nos puede dar menos molestia un brócoli cocido que un brócoli crudo. Entonces, en estos casos de brócoli, por ejemplo, determinar a mí qué me queda mejor, un brócoli cocido o un brócoli crudo. Y si el brócoli cocido me genera menos, por ejemplo, gas, entonces, pues lo consumo cocido, ¿no? En todas las verduras que se lleven a cocción, acuérdense, menos de 8 minutos máximo en el agua ahí en ebullición para evitar la pérdida de nutrientes. ¿Puedo consumir verduras cocidas? Sí. ¿Puedo consumir verduras crudas? También. Podemos combinarlas. Una ensalada con verduras crudas y cocidas también puede ser una buena pauta, ¿no? Entonces, básicamente es por eso. Va más con la cantidad de vitaminas y minerales que se pierden en el agua cuando yo las hiervo. Y ahí sí estaríamos, pues tenemos que ver, ¿no? Que si estoy consumiendo más verduras cocidas, entonces invito a verduras crudas para que tenga ese aprovechamiento de antioxidantes, vitaminas y minerales. Entonces es más que nada es por eso. Ok, gracias. ¿Y cuáles son las leguminosas? Leguminosas son habas, lentejas, garbanzos, soya. Algunos se me está olvidando, lentejas. Son todas estas. ¿Frijoles también? Frijoles, habas, garbanzo, lenteja y la soya. Son como las principales. Tenemos un montón de variedad de frijoles, pero pues casi todos consumimos El negro. frijol negro. Esas son. Ok, gracias. Se me olvidó una pauta, para que, acuérdense, quienes son veganos, vegetarianos, siempre que consumo del grupo de leguminosas, añado vitamina C para absorber el hierro, siempre. Si me hago un taco de frijoles, unas gotitas de limón o un jitomate ahí picadito, me va a ayudar. O si me como una naranja de postre, también me ayuda. También puedo ayudarme de alimentos colores naranja, por ejemplo, los pimientos, zanahorias, papaya, para tener absorción también de nutrientes. Entonces, sí hay pautas ahí en el veganismo y vegetarianismo que son bonitas, por ejemplo, estas de agregar vitamina C para absorber el hierro y también tener proteínas más completas, procurando consumir en combinación. No tiene que ser en el mismo grupo, en el mismo tiempo de comida, pero sí haber leguminosas y cereales, por ejemplo, tortillas, avenas, trigo, como dice Jos. Ahorita se me fue, pero tortillas de harina, tortillas de maíz, totopos y mi grupo de leguminosas para tener mi proteína completa. Isa ya se fue, pero nos da las gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Jos, adelante. Pues antes que nada, muchas gracias por la información. Realmente a mí me está sirviendo mucho. Anoté bastantes cosas. Y solo tengo una duda, por ejemplo, va un poco en tener justamente con lo que te preguntaba tu mami. ¿Qué verduras se pueden consumir crudas? Porque, por ejemplo, una ocasión se me ocurrió hacer a mi papá una ensalada y la calabacita se la di cruda y él como que casi se infartó y yo así de, ¿no se puede?
Entonces ahorita justamente tenía esa duda de si me puedes apoyar en indicarme cuáles son y si en este caso únicamente lavarlas es suficiente o necesito someterlas a un proceso de desinfección más profundo o qué se recomienda en estos casos. Gracias, Jos. Por ejemplo, hay verduras que van a provocarnos inflamación, que esas sí yo les recomendaría que fueran cocidas. Entraría el brócoli, la coliflor, la que acabas de decir, la calabaza, la berenjena. Esas serían las que porque nos inflaman un poquito más, entonces sería llevarlas a cocción. Puede ser a cocción en agua, o sea, hirviendo o al vapor, ¿no? También podemos ocupar la cocción del vapor. Por ejemplo, berros se pueden consumir crudos, verdolagas no, esas de preferencia no porque sí tienen que cocerse. ¿Qué otra se me ocurre ahorita? El cilantro, el perejil. Cilantro, perejil se puede consumir crudo, ¿no? Ese de Ujú. preferencia crudo porque tiene vitamina C. Chayote cocido, ese cocido porque también nos puede inflamar. Jitomate cocido nos da más, se me fue el nombre, el licopeno. El licopeno está en las cosas rojas, papaya, fresa, sandía, jitomate, pero el jitomate es el rey del licopeno, entonces la opción para tener ese antioxidante es que se consuma cocido. Por ejemplo, en caldos, si me hago unos chilaquiles con jitomate, pues ahí va a estar cocido, ¿no? El jitomate, entonces ahí tengo más licopeno, pero lo puedo consumir crudo porque también me va a dar fibra y me va a dar vitamina A también, o sea, no es lo único como que, entonces de aquí en adelante ya como el jitomate cocido o tostadito, no, sino también puedo consumirlo crudo. Si quieren les paso una listita porque no me acuerdo de muchas verduras que se puedan, como cocer. Estas son las que me acuerdo, pero les mando una listita de cuáles sí podemos llevar a cocción y cuáles no. Ujú. Y te va a ayudar mucho, Jos. Porque sí, alguna vez en una, pues como en una expo que fuimos mi mamá y yo, nos decían que la calabaza para como cocerse se le puede añadir sal y entonces la sal como que la cose. Pero la verdad es que no estamos habituados a comer la calabaza así, ¿no? Entonces, es así de preferencia siempre cocida. El betabel hay quien lo come rallado crudo y hay quien lo hierve Lo hiervo. y ahí sí ya lo come, ¿no? Entonces, también tiene que ver con gustos, aunque la indicación sea, por ejemplo, brócoli hervido, pues hay quien dice, no, yo me lo como crudo y está bien, ¿no? Ahora Lau nos dice, ¿y qué hay de las verduras congeladas que venden en el súper? ¿Son igual de nutritivas que las verduras frescas? Sí. De hecho, por muchos años yo decía, no, las verduras congeladas no. Después ya me puse a investigar y las vitaminas, las verduras congeladas pueden tener incluso más vitaminas que una no congelada. Entonces, no le tengan miedo al uso de las verduras congeladas. La verdad es que a mí me han hecho mucho, me ayudan mucho en días que tengo poco tiempo. Entonces ya nada más las saco, las enjuago para que se derrita un poco el hielo y luego ya las pongo en la ensalada o las llevo un poquito con mantequilla o con aceite a calentarlas un poquito. Entonces sí se pueden consumir. Para personas que tienen problemas con riñón, incluso algunas verduras congeladas se recomiendan más que las frescas. Entonces ahí hay que hacernos también apoyo con este tipo de métodos de conservación. Entonces, si alguien por facilidad prefiere comprar ya las verduras congeladas, no lo están haciendo mal, lo están haciendo bien también. Solo apoyar a José. José, saludos. Mira, la espinaca, la arúgula
los nopales tiernitos, los chiquitos, esos los puedes hacer crudos y agregarles rábano, jitomate, cebolla, cilantro y un chorrito de aceite de olivo o aceite de ajonjolí. Y las calabazas, José, si vas a consumir las crudas, que sean tiernitas. Hay unas que son larguitas, escoge las chiquitas, o las bolitas, la bolita. Entonces, pícala suavecito y te van a saber rico y te van a caer bien, pero que sean tiernitos, tiernitas. Muchas gracias. Súper. Pues muchas gracias por sus comentarios. Espero que esto que platicamos hoy les sea de mucha ayuda y que si tienen también dudas me las puedan hacer llegar. Si se acuerdan al rato de otra duda me pueden escribir, todos tienen mi WhatsApp, algunos de ustedes están en el grupo que teníamos desde el año pasado. Entonces, pues explorar nuestros platillos, a invitar al disfrute, a no quedarnos siempre en nuestra zona de confort, a ver qué relación tengo con la comida, qué creencias tengo cuando me siento y tengo el plato enfrente, y a dedicarnos tiempo a eso, a estar cuestionando y observando qué pienso, qué siento cuando tengo un X alimento frente a mí. ¿Sí? Entonces, eso nos puede ir dando la luz para trabajar otros aspectos también de evitar las restricciones, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a todas, a todos. Me dio mucho gusto verlos después de